Caminó hacia el escenario lentamente. Sus pasos eran cortos, medidos, casi tímidos. Parecía que cada centímetro de avance requería coraje. Sus zapatos, viejos y agrietados, hacían un sonido leve al rozar el suelo. La piel cuarteada de los costados mostraba cicatrices del tiempo. Las suelas estaban despegadas en las esquinas, y uno de los cordones había sido anudado con un trozo de cuerda. Sus pantalones, aunque limpios, le colgaban de la cintura, demasiado grandes. Quizá heredados, quizá rescatados de alguna donación. El cinturón era una improvisación. Una correa vieja a la que le faltaba la hebilla, sujeta con un nudo doble. La camisa, blanca pero apagada por el tiempo y los lavados, estaba planchada con esmero. Se notaba. Cada pliegue bien marcado, cada botón cerrado. Había puesto todo su cuidado en presentarse con dignidad. Aunque los recursos eran escasos, el respeto por el momento era absoluto. Como si su ropa, a pesar de su estado, fuera un uniforme sagrado para lo que estaba a punto de hacer. Elías Cater, tigre de 2 años. Un hombre que no destacaba a simple vista, pero cuya energía llenó el escenario en cuanto se paró bajo las luces. La espalda algo encorvada por los años de trabajo manual. Los hombros tensos, pero con cierta firmeza, como si luchara por mantenerse de pie no solo físicamente, sino emocionalmente también. Su rostro era un mapa de batallas pasadas. El sol le había dejado una marca profunda en la piel. Las arrugas en su frente no eran de edad, sino de preocupación, de noches sin dormir, de pensamientos pesados que lo visitaban cuando el mundo descansaba. Sus ojeras eran oscuras, hundidas, como si llevara años sin un descanso real. Pero sus ojos eran otra historia. Brillaban, no como los de alguien emocionado o ansioso. Brillaban como los de alguien que ha llorado mucho, pero que aún guarda una llama encendida en el fondo del alma. Dolor, esperanza, una determinación serena, una promesa personal. No me voy a rendir, pase lo que pase. Se detuvo frente al micrófono. Miró a los jueces. Su mirada no temblaba, aunque su respiración sí. Levantó una mano, temblorosa, y la apoyó en el pie del micrófono, como si necesitara un punto de anclaje para no flotar fuera de sí mismo. Los jueces lo saludaron con amabilidad, sonrisa suave, una mezcla de cortesía y cautela. Era esa expresión que se ve cuando alguien no sabe qué esperar. Quizás una actuación floja, quizás una historia triste, quizás una sorpresa. Nadie lo sabía aún. ¿Cómo te llamas?, preguntó el juez de la derecha, con tono neutral. Elías Cater. Bienvenido, Elías, dijo la jueza del centro con una sonrisa cálida. ¿Qué te trae aquí hoy? Elías inhaló profundamente. Cerró los ojos por un segundo. Ese tipo de inhalación que uno hace cuando se está al borde de algo importante. Como quien se lanza al vacío con los ojos cerrados, con la fe como único paracaídas. Vengo a cantar. Pero sobre todo, vengo a contar una historia. La sala se quedó en silencio. No era una frase extraordinaria, pero en su voz sonaba distinta. Como si tuviera peso. Como si llevara años arrastrando esa historia y por fin tuviera la oportunidad de soltarla. Creo que hay muchas personas, continuó, muchas que como yo han sentido que el mundo se ha olvidado de ellas, que no importan, que si desaparecieran nadie lo notaría. Un murmullo sutil cruzó el público. Se escuchó el crujido de algunas butacas, gente que se enderezaba, gente que instintivamente dejaba de mirar el móvil para prestarle atención. «Hey, ¿qué historia es esa?», preguntó con voz suave la jueza de la izquierda. Él la miró, y por un instante pareció que iba a llorar. No lo hizo. Solo tragó saliva, con fuerza. Luego bajó un poco la vista, como si buscara las palabras exactas en el suelo, entre las grietas del escenario. La historia de alguien que no tenía nada. De alguien que perdió su casa, su madre, su dignidad, su nombre. Hizo una pausa. El público no respiraba. Y aún así, encontró en la música una razón para seguir respirando. Ese silencio que vino después fue diferente. No era incomodidad, no era espera, era respeto. Un silencio denso, emocional, donde cada persona en la sala parecía estar asimilando lo que acababa de escuchar. Había entrado un desconocido, y en apenas unos segundos se había convertido en un espejo para muchos. Uno de los jueces, el más joven, bajó la vista conmovido. Otro frunció el ceño, como si tratara de contener una lágrima. Y en la tercera fila del público, una mujer de cabello corto se llevó una mano al pecho. Y Elías simplemente esperó. Aún no había cantado ni una sola nota, pero ya había conmovido a toda una sala.
El escenario ya no era un escenario, era un confesionario, un altar, un lugar sagrado donde por fin su historia tendría voz. Y lo mejor estaba a punto de comenzar. Pero para entender por qué ese momento fue tan poderoso, hay que volver al principio, a mucho antes de los focos, antes de los aplausos, a los días donde lo único que brillaba era la luna a través de una ventana rota. Elías nació en un barrio donde la esperanza se evaporaba más rápido que el café, un lugar donde los techos goteaban cuando llovía y los vecinos compartían lo poco que tenían porque de otra forma no sobrevivían. Su madre, Teresa, era costurera. Con manos desgastadas y vista cansada, pasaba horas frente a una máquina que hacía más ruido del que podía soportar. Pero nunca se quejó. Teresa era el tipo de mujer que sabía que las lágrimas no pagaban la renta. Elías creció con una sensibilidad que no encajaba con el mundo que lo rodeaba. Mientras otros niños jugaban a pelear, él escribía en pedazos de papel que encontraba en la basura. Cualquier hoja en blanco era un tesoro. Dibujaba letras, frases, canciones que nadie escuchaba. Su madre lo descubrió una noche, cantando bajito para no despertar a nadie. ¿Eso lo escribiste tú?, le preguntó con una sonrisa agotada. Él asintió. Y Teresa, en vez de decirle que dejara de soñar, le acarició la cabeza y le dijo algo que nunca olvidó. Si tu voz viene del corazón, algún día va a llegar a oídos que sepan escucharla. Pero la vida no perdona la ternura. A los 13 años, Elías ya trabajaba descargando cajas en un mercado. A los 15, vendía empanadas que su madre preparaba durante la noche. A los 17, su padre, que había desaparecido años atrás, regresó solo para llevarse lo poco que quedaba en casa. Robó dinero, insultó a Teresa y se marchó por última vez. Esa fue la noche en que Elías dejó de creer en figuras paternas. Los años pasaron. El sueño de cantar quedó guardado en un cajón junto a las canciones que escribía en silencio. Trabajaba de todo: albañil, cuidador nocturno, ayudante de cocina. Cada día era una batalla para pagar la luz, el gas o simplemente para comprar algo de comida. Y entonces llegó el golpe más duro, la enfermedad de su madre, un cáncer agresivo, silencioso. Implacable, Elías hizo lo imposible. Vendió lo poco que tenía. Se endeudó, lloró frente a doctores que no lo miraban a los ojos. Pidió ayuda a oficinas frías donde lo trataron como a una molestia. Y aún así nunca dejó de estar al lado de su madre. Le leía canciones. Le cantaba al oído. A veces ella lloraba, a veces sonreía. Hasta el último día. Su muerte dejó un vacío tan grande que por semanas Elías no habló con nadie. Vivía solo, en una habitación alquilada, con paredes húmedas y una cocina que apenas funcionaba. Ya no cantaba, ya no escribía. Solo sobrevivía. O intentaba, hasta que un día lo echaron. No por falta de pago, sino porque el dueño del lugar iba a demoler todo para construir algo más rentable. Le dieron 3 días para irse. Y ahí estaba, con una bolsa de ropa, una guitarra rota y sin saber dónde dormir. Se sentó en un banco de plaza, miró al cielo y dijo en voz alta: ¿y ahora qué? Y fue en ese silencio, en esa nada total, donde algo surgió. Una frase, una melodía, una canción. Esa canción lo salvó. No al instante, no como un milagro, pero fue su cuerda para no caer. Volvió a escribir, con rabia, con dolor, pero también con un deseo nuevo, que su historia sirviera de algo. Que alguien, en algún rincón del mundo, escuchara sus palabras y sintiera que no estaba solo. Fue así como, meses después, y sin entender bien cómo, se enteró de que había audiciones abiertas para un concurso, Got Talent. No tenía ropa buena, no tenía transporte, no tenía nada. Pero tenía una canción, y esa canción era todo lo que le quedaba. Elías había llegado a Got Talent sin saber que esa sería la puerta a su nueva vida. La audición que había sido solo una oportunidad para dar a conocer su historia. Su vida había sido una serie de luchas, de dolor y de sacrificios, pero todo había culminado en ese momento de gloria ante millones de personas. Sin embargo, después del botón dorado, el mundo no cambió de inmediato. A pesar de la fama, el dinero y las luces, Elías aún tenía que enfrentarse a los recuerdos de su vida pasada, a las cicatrices de un camino que no se borra con facilidad. En la semifinal la presión se hizo sentir. Aunque muchos pensaban que su historia lo llevaría a la victoria, Elías sabía que el verdadero reto era mantenerse fiel a sí mismo.
No importaba cuántos flashes hubiera, ni cuántas cámaras lo siguieran a todas partes. Lo que realmente le importaba era lo que sentía en su interior, Jerry Tolbert, ¿no? Lo que deseaba expresar con cada canción que interpretaba. Cada presentación se volvía más personal. Elías no solo estaba cantando para el público, estaba cantando para la niña que nunca tuvo la oportunidad de estudiar música, para el joven que hoy vivía en la calle como él lo hizo una vez, para el hombre que aún lloraba la muerte de su madre. Cada letra que salía de su garganta era un mensaje para el mundo. No importa lo que hayas perdido, lo que importa es lo que te queda. Su segunda actuación en la semifinal fue aún más poderosa que la primera. Cantó una canción escrita a mano, un tema que hablaba sobre la lucha por no rendirse, sobre seguir adelante pese a las dificultades. Esta vez la canción tocó una fibra mucho más profunda en los jueces. La jueza en el centro, quien había sido la primera en presionar el botón dorado, comenzó a llorar, algo que rara vez se veía en un escenario tan grande. ¿Cómo logras hacer que cada palabra, cada nota, suene tan profunda?, le preguntó con voz temblorosa. Elías, con una sonrisa humilde, respondió: la vida me enseñó a cantar no solo con la voz, sino con el alma. Esa respuesta fue suficiente. No necesitaba más. El público estaba cautivado y Elías sabía que en ese preciso momento su historia ya había tocado a quienes debía. Incluso si no ganaba el concurso, había logrado lo que quería. Su mensaje había llegado a aquellos que más lo necesitaban. La final llegó y con ella la decisión más difícil de su vida. Durante semanas, los medios de comunicación habían cubierto su historia. Las cámaras lo seguían, los periodistas lo buscaban y todos querían saber más sobre el hombre que se había levantado de la nada. Muchos decían que Elías ya había ganado, que el dinero y la fama eran secundarios. Pero él, con la calma que lo caracterizaba, sabía que no era el dinero lo que quería ganar. Su objetivo estaba claro desde el principio. Quería hacer que su historia fuera escuchada. El día de la final, Elías cantó la última canción, aquella que había escrito meses antes, cuando aún dormía en su coche y sentía que el mundo no le ofrecía ninguna salida. La letra hablaba de la lucha por sobrevivir, de cómo, a pesar de los obstáculos, la vida siempre tenía algo más que ofrecer. Una melodía agridulce que capturaba la esencia de su vida. Cuando terminó la canción, hubo un silencio absoluto en el teatro. Nadie se atrevió a mover un dedo. Era un momento tan poderoso que la gente simplemente no sabía cómo reaccionar. Elías miró hacia el público y por un momento creyó que ya no necesitaba saber qué seguiría después. No importaba si ganaba o perdía. Lo único que deseaba era que aquellos que lo escucharan comprendieran que había algo más allá del dolor y la lucha. Al final, Elías ganó. El premio fue $1 millón y su vida cambió para siempre. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue su decisión de donar todo lo ganado. Las personas que seguían su historia pensaron que estaba loco. ¿Por qué alguien que había pasado por tanto, que había luchado durante tantos años, iba a regalar su fortuna? Pero Elías, con la misma humildad que lo había acompañado toda su vida, respondió a las cámaras: el dinero no va a llenar el vacío que siento. Yo no vine aquí por la fama ni por los premios. Vine para que mi historia sirviera de algo. Vine para que otras personas que están pasando por lo mismo sepan que no están solas. Ese es mi verdadero premio. La decisión de Elías fue un ejemplo para todos. Donó cada centavo a organizaciones que ayudaban a personas sin hogar, a jóvenes de barrios marginales, a niños huérfanos, a familias que, como él, luchaban por sobrevivir. Su fortuna fue ya parar a refugios, clínicas móviles y programas educativos para jóvenes con potencial pero sin recursos. Pasaron los años y Elías se mantuvo fiel a su misión. En lugar de vivir una vida de lujos, continuó cantando en las calles, no porque lo necesitara, sino porque sentía que su música podía seguir tocando corazones. Fundó una escuela de música para niños que, al igual que él en su juventud, no tenían acceso a educación musical. Les enseñaba que la música no era solo una forma de expresión, sino una forma de sanar, de liberar emociones, de encontrar la paz en medio de la tormenta. Hoy en día, Elías es un nombre conocido en todo el mundo, pero lo que más le importa no son los reconocimientos. Lo que le importa es el impacto que haya tenido en la vida de otras personas. Los niños que le agradecen por darles una oportunidad, los jóvenes que ahora tienen un techo y una comida caliente, las familias que encuentran esperanza en su historia. Y cuando le preguntan cómo se siente ahora,
A veces Elías sonríe y responde: la vida me dio una segunda oportunidad, y mi misión es asegurarte de que tú también tengas la tuya. Porque al final del día, Elías Carter no solo fue un concursante más, fue un faro de esperanza. Un hombre que no buscó la fama ni la fortuna, sino un propósito. Y con su música, su voz y su corazón cambió el destino de muchos.